¿Qué es la ley de Ohm? Famosísima esta ley en el curso de circuitos eléctricos. Bueno, ¿qué fue la ley de Ohm? La ley de Ohm relaciona las magnitudes de voltaje, resistencia e intensidad. La intensidad de corriente que atraviesa un circuito es directamente proporcional al voltaje del mismo e inversamente proporcional a la resistencia que éste presenta. ¿Quién fue Ohm? ¿De dónde sale este personaje? Fue un matemático alemán. Algunos datos biográficos: su nombre completo es Georg Simon Ohm. Nació el 16 de marzo de 1789 en el Sacro Imperio Romano Germánico. Falleció el 6 de julio de 1854 a los 65 años en Alemania. Fue hijo de un herrero y fue obligado a renunciar como profesor. ¿Por qué? Porque cuando era profesor de secundaria descubrió su ley y la sociedad lo tomó mal porque pensaban que quería ganarse un puesto y lo botaron del colegio, solamente por eso. Fórmula de la ley de Ohm. Tenemos ahí voltaje es igual a intensidad de corriente por la resistencia, el famoso VIR, famosísimo VIR. Bueno, ahora veremos una imagen donde profundizaremos más esta fórmula. La intensidad de corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. En unidades del sistema internacional, el I representa la intensidad en amperios, la V diferencia de potencial en voltios y la resistencia en ohmios, en honor a Ohm. Ahí tenemos un gráfico donde tenemos el voltaje, la intensidad y la resistencia. Bueno, para entender mejor este tema, tenemos una explicación con un ejemplito, un pequeño ejemplo, donde tenemos en la imagen, vamos a poder observar dos circuitos. En ambos presentan un voltaje de 9 voltios, una intensidad de corriente y una bombilla. En el primero podemos observar que la bombilla prende con intensidad y en el segundo que no, es muy bajo. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor voltaje y menor resistencia, la luz, el foquito va a prender más, y a menor resistencia, menor voltaje. Por eso es inversamente proporcional cuando la resistencia es mayor y el voltaje es menor, y directa cuando el voltaje y la intensidad de corriente son la misma. Son por eso directamente proporcionales. Aquí tenemos un ejemplo más a la vida real. Digamos una fuente de alimentación que vendría a ser el cañito, una corriente que vendría a ser el flujo de agua y la resistencia donde está la boquilla de la manguera que impide, digamos, ese paso. Bueno, ese fue un pequeño ejemplo de llevándolo más a la parte de la vida real. Bueno, ahí tenemos una pequeña imagen. Tenemos ahí el símbolo del voltaje, el amperio, el ohm, ohmios y la resistencia. Bueno, ahí vamos a poder observar la ley de Ohm en un circuito electrónico, donde ahí tenemos un circuitos eléctricos, donde tenemos dos circuitos eléctricos, que en el primero tenemos un voltaje, una intensidad y una resistencia. En el otro igual, un voltaje, más bien la intensidad ya no va a ser la misma, por eso tenemos varias resistencias. Como podemos observar, la ley de Ohm va a ser lo mismo tanto como en un circuito pequeño en paralelo que un circuito grande, más complejo como el otro. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Gracias.